Buenas tardes, mi nombre es Alma Aguilar y voy a explicar sobre la tercera evaluación para la materia de procesos farmacéuticos 2 con el maestro Francisco Girón en el laboratorio de la Universidad Tecnológica de Jalisco. La primera pregunta nos dice, diga y explique los principios de transferencia de calor y cuáles son las variables termodinámicas que lo avalan. El primer principio de transferencia de calor es la conducción. Bueno, no tiene un número, pero empezaré con este, es la conducción. Este es un equilibrio térmico entre dos objetos en contacto. El calor fluye hacia el objeto de menor temperatura, buscando que ambos tengan la misma temperatura, buscando un equilibrio, en pocas palabras. Y aquí tenemos una vela que está conduciendo el calor a la persona que está tocando del otro lado el metal y pues se puede quemar porque está caliente. El segundo sería la convección. Este es el movimiento de un fluido debido a una diferencia de temperatura, como por ejemplo cuando se calienta un líquido o un gas. Tenemos aquí el fluido que es el agua y se van a separar que sería como las sales del agua y el agua para hacer el proceso de evaporación. Y la radiación es el calor emitido por un cuerpo debido a su temperatura. No existe contacto entre los cuerpos ni fluidos intermedios que transporten el calor. Un cuerpo A, sólido o líquido, a una temperatura mayor que un cuerpo B, existirá una transferencia de calor por radiación de A a B. Tenemos el caso que pues siempre tenemos en nuestra vida presente, que son la radiación ultravioleta, que son los rayos del sol. Y aquí tenemos la radiación también de los cuando se usan en las lámparas para a adaptar la temperatura de los pollitos, ya que separan a las gallinas de los huevos para que se logre el nacimiento del pollito. Y las variables termodinámicas que los avalan son, tenemos la primera, la variación de entalpía, que se identifica por un delta H. Esta es igual a U menos P por V, donde U es la energía interna, P es la presión y V es el volumen. Y la segunda es delta S, que es la variación de entropía. Esto es igual a Q, que es calor, sobre la temperatura. La variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Y tenemos la otra variable, que es el cambio de energía libre de Gibbs. Según Gibbs, la variación de G, que sería de Gibbs, es igual a variación de entalpía menos la temperatura por multiplicando la presión, la variación de entropía. Y la pregunta número 2 nos dice que digamos los componentes principales de los evaporadores y los factores de cada proceso. Los componentes principales de un evaporador son el ebullidor tubular, es donde ocurre el proceso de ebullición del agua o disolvente producto del calor transmitido por el vapor latente. Por lo general, está constituido por un haz de tubos por donde circula la solución a concentrar y una carcasa por la cual circula el vapor latente. El separador líquido-vapor. Este es donde la mezcla líquido-vapor proveniente del ebullidor es separada obteniendo el líquido concentrado y la fase de vapor. El separador fue diseñado para evitar el arrastre de líquido concentrado en la corriente de vapor. Área de circulación del medio de calentamiento como vapor, electricidad, etc. Y ahí tenemos un ejemplo de un evaporador de placas. Los factores de los procesos, las propiedades químicas de la solución que se está concentrando y del vapor que se separa tienen un efecto considerable sobre el tipo de evaporador que debe usarse y sobre la presión y la temperatura del proceso. A continuación se analizan algunas propiedades que afectan a los métodos de procesamiento. La concentración en el líquido, la solubilidad. La concentración en el líquido, por lo general la alimentación líquida a un evaporador es bastante diluida, por lo que su viscosidad es bastante baja. Es similar a la del agua y se opera con coeficientes de transferencia de calor bastante altos. A medida que se verifica la evaporación, la solución se concentra y su viscosidad puede elevarse notablemente, causando una marcada disminución del coeficiente de transferencia de calor. Se requiere entonces una circulación o turbulencia adecuada para evitar que el coeficiente se reduzca demasiado. La solubilidad, a medida que se calienta la solución y aumenta la concentración del soluto o sal, puede excederse el límite de solubilidad del material en solución y se forman cristales. Esto limita la concentración máxima que puede obtenerse por evaporación de la solución. En la mayoría de los casos, la solubilidad de la sal aumenta con la temperatura. Esto significa que al enfriarse la temperatura ambiente,
Bueno, al enfriarse a temperatura ambiente, una solución concentrada caliente que proviene de un evaporador puede presentar una cristalización. Tenemos la sensibilidad de los materiales, como los alimentos, materiales biológicos, son sensibles a la temperatura y se degradan cuando ésta sube o el calentamiento es muy prolongado. La formación de espumas, los materiales constituidos por soluciones cáusticas, soluciones de alimentos como leche desnatada y algunas soluciones de ácidos grasos, forman espuma durante la ebullición. Esta espuma es arrastrada por el vapor que sale del evaporador y pueden producir pérdida de material. La presión y la temperatura es un factor importante. El punto de ebullición de la solución está relacionado con la presión del sistema. Cuanto más elevada sea la presión de operación del evaporador, mayor será la temperatura de ebullición. La formación de incrustaciones y materiales de construcción, esta es una variable muy importante porque se ha reconocido que mientras tengamos equipos que manejen algo que sea líquido y que tenga sales, se pueden hacer incrustaciones y esto puede provocar pues son variables críticas que pueden provocar un accidente o pues lo peor, ¿no? Un daño del principio activo, muchas cosas, muchos daños. Algunas soluciones depositan materiales sólidos llamados incrustaciones sobre las superficies de calentamiento. Estas incrustaciones se forman a causa de los productos de descomposición o por disminución de la solubilidad. El resultado es una reducción del coeficiente de transferencia de calor, lo que obliga a limpiar el evaporador. La selección de los materiales de reconstrucción del evaporador tienen importancia en la prevención de la corrosión. La pregunta 3 nos dice, diga los tipos de evaporadores, las ventajas y sus desventajas. La evaporación consiste en la adición de calor a una solución para evaporar el disolvente que por lo general es agua. Usualmente el calor es suministrado por condensación de un vapor como vapor de agua en contacto con una superficie metálica con el líquido de otro lado de dicha superficie. El tipo de equipo usado depende tanto de la configuración de la superficie para la transferencia de calor como de los medios utilizados para lograr la agitación o circulación del líquido. A continuación se analizan los tipos generales de equipos. Muy bien, tenemos los evaporadores de plantas termoeléctricas. Son evaporadores que se utilizan en plantas de generación de potencia eléctrica para obtener agua desmineralizada, aprovechando extracciones de vapor en turbinas. Los evaporadores para agua de reposición para coladera reponen agua en las calderas. Este es el proceso de evaporación de más volumen y se efectúa en un evaporador de simple efecto, aunque ocasionalmente puede usarse en un evaporador de doble efecto, dependiendo de las características del ciclo condensado en la planta de fuerza y la cantidad requerida de agua de compensación. No hay plantas modernas que no incluyan este equipo. Evaporadores para agua de proceso producción de agua purificada es agua desmineralizada que se usa en algunos procesos en la planta. El destilador de salmuera, que son utilizados para obtener agua desmineralizada a partir del agua del mar. Este usa sistemas de evaporación al vacío. La temperatura reducida favorece una baja velocidad de incrustación. Y los transformadores de calor son sistemas de efecto simple con una o más cascadas en paralelo. Reciben vapor de escape de una turbina o máquina de alta presión. Y la evaporación de múltiple efecto en planta de fuerzas aumenta la calidad del producto que requiere, que sería el agua desmineralizada, y tenemos algunos ejemplos. La pregunta 4 dice, diga los métodos de evaporadores y explique cada uno. Métodos de operación de evaporadores. Al aumentar los efectos, aumenta la calidad del producto que se requiere. Por la eliminación continua del agua, los evaporadores pueden ser de efecto simple o multiefectos. Estos arreglos permiten el aprovechamiento del calor del vapor generando en el evaporador. Evaporadores de efecto simple. Los evaporadores de efecto simple se usan con frecuencia cuando la capacidad necesaria de operación es relativamente o el costo del vapor es relativamente barato comparado con el costo del evaporador. Sin embargo, la operación de gran capacidad al usar más de un efecto reducirá de manera significativa los costos de vapor. Aquí tenemos un ejemplo donde el vapor con temperatura inicial es hacia el condensador, el vapor condensado al final con producto concentrado. Y tenemos las ventajas y las desventajas. El evaporador circulación inforzada
tenemos las ventajas de que son coeficientes de transferencia de calor elevados, circulación positiva, libertad relativa de ensuciamiento, y las desventajas, por ejemplo aquí, es un costo elevado, energía necesaria para la bomba de circulación y el tiempo de residencia o retención relativamente altos. Estas mejores aplicaciones son para productos cristalinos, soluciones corrosivas o soluciones viscosas. Y las dificultades son atascamiento de las entradas de los tubos por disposición de sales, mala circulación debido a pérdida de cargas más altas que las esperadas, o formación de disposición de sales debido a la ebullición de los tubos, corrosión y erosión. Y muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Si queda alguna duda, igual pueden mandar un comentario y yo lo contestaré.